En la oscuridad silenciosa del huerto de Getsemaní, mientras una luna pálida iluminaba el contorno de los olivos antiguos, Jesús se arrodilló solo, separado de sus discípulos por unos metros que parecían kilómetros. El aire estaba cargado de una tensión invisible, como si la creación misma contuviera la respiración. Las hojas se mecían con un sonido suave, pero su alma estaba sumergida en un océano de angustia insondable. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa», murmuró, mientras gotas gruesas de sudor mezcladas con sangre descendían por su frente. Era el peso del mundo, el peso de cada error humano, de cada miseria, odio, traición y dolor, lo que comprimía su espíritu. Sabía exactamente lo que iba a ocurrir, y aún así, decidió permanecer. Sus manos temblaron por un instante. No era miedo físico, sino la inmensidad del sacrificio. La noche parecía más fría, los árboles más silenciosos, como si esperaran algo inevitable. Entonces, Jesús se levantó lentamente, con el rostro bañado en lágrimas, pero con la mirada firme. «Hágase tu voluntad». Los discípulos dormían, ajenos al drama cósmico que se desarrollaba a pocos pasos, cuando las antorchas comenzaron a iluminar el sendero. Un ejército de sombras avanzó entre los olivos, soldados armados, hombres de rostro duro y túnicas espesas, y delante de ellos, Judas. Su silueta temblaba bajo la luz oscilante. Sus ojos mostraban la mezcla más intensa de culpa y obstinación. Cuando llegó hasta Jesús, no pudo sostenerle la mirada por más de un segundo, pero aún así, lo besó. Un beso que atravesó la historia, un gesto simple cargado del mayor dolor. Los soldados se abalanzaron. Pedro, impulsado por un fuego interno, desenvainó una espada y atacó. Pero Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada». Tocó al herido y lo sanó. Incluso en el arresto, incluso en la traición, su compasión seguía intacta. Los discípulos huyeron como hojas arrastradas por el viento. La noche tragó sus siluetas temblorosas. Jesús quedó rodeado por soldados, sometido, pero erguido, sin una pizca de odio. Fue llevado amarrado, arrastrado entre empujones hacia Jerusalén, mientras las antorchas dibujaban sombras demoníacas en el camino de tierra. En la casa de Anás comenzó el juicio más injusto de todos los tiempos. Los líderes religiosos buscaban acusaciones desesperadamente, pero sus propios testigos se contradecían. Jesús permanecía en silencio. Cada vez que levantaba la mirada, los acusadores retrocedían, molestos por una calma que no podían comprender. Entonces, el sumo sacerdote, irritado por su silencio, exclamó: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente?» Y Jesús, con una voz suave, respondió: «Yo soy». Esa frase fue como un trueno en un cielo cerrado. Algunos se rasgaron las vestiduras, otros gritaron: «¡Blasfemia!». Lo escupieron, lo golpearon, le vendaron los ojos y lo golpearon más, burlándose: «Profetiza, ¿quién te golpeó ahora?». Afuera, Pedro lloraba amargamente después de negar a su maestro por tercera vez. La noche avanzaba, pero parecía no terminar nunca. Al amanecer, Jesús fue llevado ante Pilato. El gobernador romano intentó comprender por qué aquel hombre desarmado causaba tanto odio. Lo interrogó, caminó alrededor de él, analizó cada gesto. Pilato vio algo que ningún otro allí quería ver: inocencia. «No encuentro culpa en él», declaró, pero la multitud no aceptó esa verdad. Gritaban, exigían, manipulados por quienes deseaban su muerte. Pilato intentó liberarlo mediante la tradición de Pascua, ofreciendo elegir entre Jesús y un criminal peligroso, Barrabás. El pueblo eligió a Barrabás. Pilato observaba con desconcierto, como si presenciara algo sobrenatural. La humanidad prefiriendo la violencia antes que la justicia. Finalmente, para calmar el tumulto, Pilato mandó que flagelaran a Jesús. Allí empezó una de las escenas más estremecedoras de la historia. Lo ataron a una columna de piedra, sus manos sujetas con cuerdas tensas. Los soldados romanos, expertos en tortura, usaban látigos con puntas de metal y hueso. Cada golpe desgarraba piel y músculo.
Jesús gemía, pero no maldecía. La sangre salpicaba el suelo, creando un pequeño arroyo rojo que descendía por las piedras. Cuando creyeron haber terminado, lo coronaron con espinas largas y afiladas, empujando el yelmo cruel hasta que perforó su piel. Las espinas entraban como clavos en su frente. Le colocaron una capa roja sobre el cuerpo abierto en heridas y comenzaron a burlarse. ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpearon con un palo, le escupieron el rostro, se arrodillaban para mofarse. Aún así, Jesús permanecía sereno, como si estuviera viendo un propósito más grande que el dolor inmediato. Pilato lo presentó ante el pueblo esperando que la visión fuese suficiente para apaciguar el odio. «He aquí el hombre», dijo, pero la multitud rugió como un mar embravecido. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Las palabras vibraron como tambores de guerra. Pilato, impotente, temeroso de un levantamiento, se lavó las manos públicamente. Declaró que era inocente de la sangre de aquel justo. Pero la historia sabía la verdad. Nadie podía lavarse de aquello. Los soldados cargaron la cruz sobre los hombros heridos de Jesús. Un madero áspero, pesado, que arañaba la piel abierta. Jesús comenzó a caminar hacia el Gólgota, tambaleándose, dejando un rastro de sangre por cada paso. La multitud lo seguía, algunos llorando, otros insultándolo. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Cayó por primera vez. Los soldados lo levantaron a golpes. Cayó de nuevo. La cruz parecía hundirlo como una montaña. Obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar el madero con él. Jesús lo miró. Un instante de humanidad compartida en medio del horror. Simón, aunque obligado, sintió que algo sobrenatural lo envolvía mientras ayudaba al condenado. Las mujeres de Jerusalén lloraban a su paso. Jesús, jadeante, les susurró: «No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Había profecía incluso en medio de la agonía. El camino hacia el Calvario era empinado, empedrado, cruel. Cada paso resonaba como una cuenta regresiva. Cuando llegaron al Gólgota, lo despojaron de sus vestiduras, desgarrando nuevamente sus heridas. El cielo comenzaba a nublarse, como si el universo presintiera lo que estaba por ocurrir. El Calvario se alzaba como una colina silenciosa, cubierta por un viento áspero que parecía murmurar antiguas tragedias. Los soldados romanos, endurecidos por incontables ejecuciones, procedieron con una rutina fría y mecánica. Jesús, exhausto y tambaleante, fue empujado contra el suelo rocoso. El polvo se mezcló con la sangre fresca que fluía por su espalda. Lo extendieron sobre la cruz como si se tratara de un objeto más. Pero para el cielo, ese instante era el centro de toda la historia humana. Un soldado tomó un clavo grueso de hierro, lo apoyó sobre la muñeca de Jesús y levantó el martillo. El metal chocó contra el clavo con un estruendo seco, y el dolor se expandió como un relámpago ardiente que recorrió su cuerpo entero. Otro golpe, y otro. Los clavos atravesaron piel, nervios, huesos. Luego hicieron lo mismo con la otra mano, y finalmente con sus pies, superpuestos para fijarlos con un solo clavo largo que perforó carne y madera a la vez. Cada golpe resonaba en la colina como si la creación misma gimiera. Cuando levantaron la cruz, el cuerpo de Jesús se estremeció, sostenido solo por los clavos. El peso tiraba hacia abajo, desgarrando las heridas. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente, como si una sombra imponente se extendiera desde el horizonte. Los soldados se sentaron a jugar a los dados por su túnica, sin comprender que estaban cumpliendo profecías milenarias. A su lado, 2 ladrones también colgaban en cruces, uno a cada lado. Algunos líderes religiosos contemplaban la escena con una mezcla de triunfo y desprecio. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», gritaban. Otros le escupían desde abajo. Pero Jesús, con voz débil, respondió al cielo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Entre la multitud que observaba, había rostros bañados en lágrimas. María, su madre, sostenida por Juan y las otras mujeres, contemplaba a su hijo con un dolor tan profundo que parecía romper la realidad misma.
Cada respiración de Jesús era una lucha. Tenía que impulsarse hacia arriba con sus pies clavados para poder inhalar aire, lo que hacía que cada segundo fuera un tormento indescriptible. Aún así, en medio del sufrimiento, Jesús habló al ladrón que, entre sus últimos suspiros, dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús lo miró y le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Incluso agonizando, seguía rescatando almas. Las horas avanzaron. El sol, que normalmente ardía sobre Jerusalén, comenzó a extinguirse tras un velo oscuro. El cielo se volvió gris, luego morado, y finalmente casi negro, como si la luz huyera de la escena. El viento aumentó su intensidad. Las nubes se arremolinaban formando un círculo ominoso sobre la colina. La tierra misma parecía tensarse. La multitud, que al principio gritaba burlas, empezó a sentir un miedo solemne. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Un silencio extraño se apoderó del ambiente, roto solo por los gemidos de los crucificados y el viento golpeando las cruces. Jesús comenzó a murmurar palabras que pocos podían oír. Su cuerpo temblaba, su respiración era corta, dificultosa. «Tengo sed», dijo al fin, y un soldado empapó una esponja en vinagre y se la acercó a los labios. María cerró los ojos con angustia. Juan, a su lado, apretó los puños sin poder hacer nada. Jesús miró a su madre y con la voz entrecortada le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego miró a Juan: «He ahí tu madre». Incluso en la agonía, se preocupó por ellos. El dolor físico era inhumano, pero el espiritual era aún mayor. Jesús cargaba con el peso de todos los pecados, de todas las sombras humanas. Su alma descendía a un abismo indescriptible. Entonces, en una explosión de sufrimiento, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Ese grito atravesó la colina como un trueno desgarrador. Las nubes parecieron estremecerse. El velo del templo en Jerusalén comenzó a vibrar como si una tormenta interna lo agitara. La oscuridad se hizo más espesa. Algunas personas se arrodillaron temblando. Los animales se escondieron. Incluso los soldados, acostumbrados a la muerte, intercambiaron miradas inquietas. La tensión sobrenatural aumentaba con cada segundo. De repente, mientras Jesús respiraba con dificultad, una calma profunda lo envolvió. Su mirada, antes nublada por el dolor, se iluminó con una paz misteriosa. «Consumado es», dijo suavemente, pero su voz resonó como un eco eterno. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En ese instante, la tierra tembló violentamente. Rocas enormes se partieron, el templo en Jerusalén se estremeció, y su velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Los soldados cayeron al suelo, y uno de ellos, lleno de terror, exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». El terremoto asustó a muchos que huyeron colina abajo. Las cruces se mecían bajo la fuerza del viento. María cayó de rodillas, envuelta en un dolor indescriptible al ver a su hijo sin vida. Juan la abrazó, tratando de sostenerla mientras las mujeres lloraban desconsoladas. El cuerpo de Jesús colgaba inmóvil, su piel marcada por golpes, heridas y sangre seca. Y aún así, había un extraño resplandor alrededor de él, como si incluso en la muerte, la luz se negara a abandonarlo. Al caer la tarde, José de Arimatea, un hombre noble y seguidor silencioso de Jesús, pidió permiso a Pilato para retirar el cuerpo. Pilato, sorprendido por la rapidez de su muerte, confirmó con el centurión antes de concederlo. José y Nicodemo, otro hombre honorable, llevaron una mezcla de mirra y áloe para preparar el cuerpo. Lo bajaron de la cruz con sumo cuidado. María lo tomó entre sus brazos un último instante, en un gesto que contenía siglos de arte, dolor y esperanza. Su rostro se apoyó sobre el de su hijo, y sus lágrimas se mezclaron con la sangre seca. Colocaron el cuerpo en un sudario limpio, envuelto con delicadeza en telas impregnadas con especias. El ambiente era solemne. Nadie hablaba. Era como si el mundo hubiera detenido su curso. Llevaron el cuerpo hasta un sepulcro nuevo excavado en roca, perteneciente a José.
Lo colocaron sobre una repisa de piedra. Afuera, algunos soldados observaban con indiferencia profesional. Una roca enorme fue rodada para sellar la entrada, y así el silencio se adueñó del jardín. Pero la historia aún no había terminado. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, mientras los soldados se acomodaban para guardar la tumba, mientras los discípulos se escondían temerosos en casas cerradas, algo imperceptible comenzó a moverse en el reino invisible. La muerte no podía retener a aquel que había dado la vida voluntariamente. El universo parecía contener el aliento una vez más, preparando el amanecer más poderoso de todos los tiempos. La noche que siguió a la crucifixión cayó pesada sobre Jerusalén, como si un velo de luto cubriera cada calle, cada casa, cada alma. Los discípulos permanecían escondidos, con las puertas cerradas y los corazones temblorosos. La ciudad, normalmente bulliciosa durante la Pascua, parecía haber perdido su luz. El cuerpo de Jesús reposaba en la tumba nueva, envuelto en telas perfumadas, rodeado por el silencio pétreo del sepulcro. Afuera, 2 guardias romanos vigilaban con expresión aburrida, sin saber que estaban custodiando el punto de inflexión más grande de la historia. Una roca enorme sellaba la entrada, pero el cielo, en lo profundo de sus estratos invisibles, comenzaba a agitarse con una energía desconocida para la humanidad. Un plan eterno estaba a punto de revelarse. Durante ese silencio absoluto, un movimiento imperceptible, como un susurro dentro de las dimensiones del espíritu, empezó a vibrar. La misma materia parecía responder. En el interior del sepulcro, donde el cuerpo reposaba sin vida, un resplandor tenue comenzó a formarse. Era una luz suave, como el comienzo de un amanecer, pero que crecía con una intensidad imposible en un espacio cerrado. El sudario sobre el rostro de Jesús se estremeció ligeramente. De pronto, un estallido silencioso, una expansión de luz pura, llenó el sepulcro de un brillo que traspasaba roca y realidad. La muerte retrocedió. La vida, esa vida que no tiene fin, inundó cada célula, cada nervio, cada fibra de aquel cuerpo santo. Y Jesús abrió los ojos. La luz no venía de fuera, sino de él mismo. Se incorporó lentamente, con una serenidad que trascendía el tiempo. Su cuerpo ya no estaba marcado por la agonía, sino transformado, glorioso, radiante. Las telas que lo envolvían quedaron dobladas con perfección sobre la piedra, como testigos silenciosos de lo imposible hecho realidad. Afuera, los soldados luchaban contra el sueño cuando un estruendo colosal sacudió la tierra. Un terremoto, pero no como los habituales. Este parecía proceder de una fuerza divina. La roca que sellaba la tumba rodó sola, impulsada por una energía invisible. Un ángel descendió, envuelto en un resplandor tan intenso que sus vestiduras parecían hechas de relámpagos. Los guardias cayeron al suelo como muertos, paralizados por el terror. El ángel se sentó sobre la roca, su rostro brillando como el sol. La tierra, por un instante, pareció cantar. Nada podía contener la vida que había regresado. Las primeras en llegar al amanecer fueron María Magdalena y otras mujeres. Caminaban apresuradas, llevando especias para completar el ritual fúnebre. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, sus corazones destrozados, pero aún así mantenían la valentía de honrar al Maestro. Cuando se acercaron, vieron la roca movida y la entrada abierta. Un miedo profundo las invadió. ¿Quién movió la piedra?, murmuró una de ellas. ¿Habrá sido robado su cuerpo?, preguntó otra entre sollozos. Al entrar, vieron el sepulcro vacío, las telas plegadas, nada más. El silencio era ensordecedor, como si el universo esperara que ellas comprendieran lo inconcebible. Entonces, apareció el ángel, su figura luminosa llenando la cueva con un resplandor cálido y poderoso. Las mujeres cayeron al suelo, cubriéndose el rostro. El ángel dijo con una voz que parecía contener la música del cielo: «No teman. Ustedes buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado, tal como lo había dicho». Las palabras se expandieron por el aire como una explosión de esperanza. El ángel añadió: «Vayan y digan a sus discípulos que Él los espera en Galilea».
Las mujeres salieron corriendo, entre lágrimas de alegría y temblor santo, con la noticia más grande jamás dada a seres humanos. En medio del camino, de pronto, Jesús apareció delante de ellas, no como un espíritu, sino real, tangible, aunque envuelto en una luz suave que parecía flotar alrededor de su cuerpo. ¡Maestro!, gritó María Magdalena, cayendo a sus pies. Jesús la miró con ternura profunda. «No me toques todavía», dijo. «Ve y anuncia lo que has visto». Cada palabra de Jesús parecía sanar algo invisible dentro de ellas. Las mujeres corrieron, llenas de una fuerza nueva, llevando la chispa de la resurrección hacia unos discípulos aún hundidos en el miedo. Mientras tanto, los soldados guardias despertaron aturdidos. Habían presenciado algo imposible. Desconcertados, fueron a informar a los líderes religiosos, quienes, al oír que la tumba estaba vacía, entraron en pánico. Les ofrecieron dinero para mentir, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero la verdad era demasiado grande para ser contenida, y pronto comenzó a extenderse como fuego entre los callejones de Jerusalén. En la casa donde los discípulos estaban reunidos, el ambiente era denso. La culpa por haber abandonado a Jesús los atormentaba. Algunos lloraban en silencio. Otros discutían en voz baja, tratando de entender lo inexplicable. De repente, sin que se abriera la puerta ni se moviera una ventana, Jesús apareció en medio de ellos. Su presencia llenó la habitación como un viento suave. «Paz a ustedes», dijo, y sus voces se apagaron de inmediato. Los discípulos quedaron paralizados, algunos retrocedieron, otros pensaron que era un espíritu. Entonces él les mostró sus manos y su costado. Las heridas seguían ahí, no como marcas de dolor, sino como sellos de victoria eterna. Tomás no estaba presente, y cuando le contaron lo ocurrido respondió: «Si no veo la marca de los clavos, y si no pongo mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús volvió a aparecer, esta vez frente a Tomás. «Pon tu mano aquí», le dijo. «No seas incrédulo, cree». Tomás cayó de rodillas, temblando. «Señor mío y Dios mío». Jesús lo miró con compasión infinita. «Porque me viste, creíste. Dichosos los que no han visto y han creído». Con el tiempo Jesús se apareció a muchos más. En el camino a Emaús, caminó junto a 2 discípulos que no lo reconocieron al principio. Habló con ellos, abrió las Escrituras, cenó con ellos, y al partir el pan, sus ojos se abrieron. Jesús desapareció ante sus asombrados rostros, y ellos regresaron corriendo a Jerusalén para contar lo sucedido. También se apareció a más de 500 personas, cada testimonio encendiendo una chispa en el corazón de quienes lo escuchaban. Finalmente, llegó el día en que Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos. El ambiente estaba cargado de un sentimiento extraño, alegría por su presencia, pero también una nostalgia anticipada. Jesús les habló con suavidad, recordándoles que el mensaje debía llegar a toda criatura, a todas las naciones. Las palabras finales resonaron con la fuerza de una promesa eterna. «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Luego levantó sus manos y los bendijo. Mientras lo hacía, su cuerpo comenzó a elevarse. Una luz poderosa lo envolvió. Los discípulos lo observaron con lágrimas en los ojos mientras ascendía hacia el cielo, desapareciendo tras una nube luminosa. El viento sopló entre ellos, y aunque Jesús ya no estaba físicamente, sabían que algo había cambiado para siempre. Ya no eran los mismos hombres temerosos que se habían escondido. Habían visto la muerte vencida, habían tocado la gloria. La llama del Espíritu pronto los transformaría por completo, y así comenzó el movimiento que cambiaría al mundo entero. Una historia de amor tan inmensa que ninguna tumba pudo contenerla. Los días que siguieron a la ascensión quedaron grabados en la memoria de los discípulos como una mezcla de asombro, responsabilidad y una luz interna que antes no conocían. Cada amanecer parecía distinto, como si el cielo mismo se hubiera ampliado después de haber visto al Hijo del Hombre elevarse entre nubes luminosas. La ciudad de Jerusalén
aunque llena de conflictos, rumores y tensiones políticas, ya no era para ellos un lugar de miedo, sino el punto de partida del mensaje más grande jamás pronunciado. Las calles estrechas, donde antes habían caminado con cautela, comenzaron a convertirse en senderos de misión. Pedro tomaba la palabra con una convicción que sorprendía incluso a sus hermanos. Juan contemplaba las multitudes con una ternura reflejo del Maestro, y Tomás, el que dudó, se había transformado en un hombre firme preparado para cruzar fronteras que jamás había imaginado. Sus vidas no les pertenecían más, pertenecían al mensaje. En aquellos días, Jerusalén era un corazón palpitante. Peregrinos, mercaderes, rabinos, soldados, extranjeros. Y en medio de ese bullicio, un pequeño grupo de hombres y mujeres esperaban algo que Jesús había prometido. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Esa promesa se convirtió en su única brújula. Se reunían en un aposento alto, una habitación amplia sostenida por columnas de madera y piedras antiguas. Allí oraban, cantaban, lloraban, recordaban palabras del Maestro, repasaban cada milagro, cada mirada, cada gesto que había marcado sus almas. Las noches eran largas, pero no estaban vacías. Una expectativa invisible los rodeaba, como si la atmósfera misma escuchara su clamor. Y entonces llegó el día de Pentecostés. El sol apenas comenzaba a iluminar los techos de Jerusalén, cuando un sonido poderoso, como un viento huracanado, descendió sobre la ciudad. No era un viento natural, no movía hojas, no levantaba polvo. Era un sonido espiritual, una vibración que atravesaba muros, piel, hueso, alma. El aposento alto se llenó de una luz intensa, como si lenguas de fuego se posaran sobre cada uno de ellos. No quemaba, pero purificaba. No destruía, sino que encendía un fuego interior. Los discípulos comenzaron a hablar en idiomas que jamás habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios con un fervor que desbordaba cualquier explicación humana. Afuera, la multitud se reunió, confundida, maravillada, algunos burlándose, otros llorando, todos sintiendo que estaban presenciando algo que superaba la razón. Pedro se levantó, transformado por completo. El mismo que había negado a Jesús, ahora hablaba con la fuerza de un león. Sus palabras atravesaban el aire como flechas de luz. Este Jesús, al que crucificaron, Dios lo ha resucitado, y de esto todos somos testigos. Miles escucharon y fueron cortados por dentro, sintiendo que la verdad les sacudía los cimientos. Aquel día, 3,000 personas se unieron a ellos, convirtiendo lo que era un pequeño grupo temeroso en un movimiento imparable. Con el tiempo, los discípulos se dispersaron por todas partes. Pedro caminó por Galilea, Samaria, Judea, enfrentándose a autoridades y multitudes, sanando enfermos con una fe que ardía como fuego. Juan cuidó de María, la madre de Jesús, como un hijo fiel, acompañándola en sus últimos años, escuchando historias que nadie más había oído. Tomás viajó más lejos que todos, cruzando desiertos, montañas y mares hasta llegar a la India, para anunciar el nombre de aquel que había vencido la muerte. Felipe caminó hacia el sur, Andrés hacia el norte, Santiago hacia el oeste. Sus voces, antes temerosas, ahora resonaban en idiomas, culturas y pueblos que jamás habrían imaginado visitar. Todos llevaban un mismo mensaje, que la tumba estaba vacía, que el amor había derrotado a la muerte, que el Rey había resucitado. Pero más allá de sus viajes, milagros y sacrificios, lo que realmente cambió el mundo fue la transformación interior que experimentaron. Ya no vivían para ellos. Ya no buscaban seguridad, reputación ni poder. Vivían para el testimonio. Vivían para recordar lo que vieron en aquella cruz y lo que sintieron frente al sepulcro vacío. Vivían para iluminar corazones oscuros, para levantar a los caídos, para sanar heridas invisibles. Vivían para anunciar que el mundo no estaba perdido, que había esperanza, que el sacrificio tenía un propósito eterno. Mientras ellos predicaban, la historia de Jesús comenzó a expandirse
como un río imparable. Las cartas se escribían, los testimonios se compartían, las reuniones crecían en casas, plazas, montes, catacumbas. La luz avanzaba incluso en medio de persecuciones feroces. Muchos fueron azotados, apresados, ejecutados, pero ninguno retrocedió, porque sabían algo que sus enemigos no podían comprender, que habían visto al resucitado, que habían tocado la eternidad, que la muerte ya no era un final, sino una puerta. Con el paso de los años, la vida de cada discípulo se convirtió en un eco del sacrificio del Maestro. Algunos murieron crucificados, otros decapitados, otros apedreados, otros en soledad, pero todos murieron con los ojos fijos en una verdad inamovible, que Jesucristo era, es y será para siempre. Y así, generación tras generación, el mensaje atravesó siglos, imperios, culturas, continentes. Fue perseguido, prohibido, quemado, tergiversado, pero nunca eliminado. Ninguna espada logró extinguirlo. Ningún emperador consiguió silenciarlo. Ninguna oscuridad pudo opacarlo. Porque el mensaje no era humano. No había nacido en la política ni en la filosofía. Había nacido en un madero, tallado en dolor, inscrito con sangre, glorificado con luz. Era un mensaje que llevaba el sello del cielo. Hoy, la historia sigue viva. En cada iglesia humilde, en cada hogar, en cada persona que cree, en cada corazón que se rinde. La pasión no fue solo un evento antiguo, es un puente eterno entre Dios y el hombre. La cruz sigue en pie, no como instrumento de tortura, sino como símbolo de amor perfecto. Y la tumba sigue vacía, recordando al mundo que la muerte perdió su dominio el día en que la piedra fue movida. Y así termina esta película. No con un final oscuro, sino con un amanecer eterno. La historia de la pasión de Cristo no acaba en la cruz, ni en el sepulcro, ni siquiera en la ascensión. Termina, o mejor dicho, continúa, en cada vida tocada por ese sacrificio. Porque mientras haya una persona que mire al cielo con fe, mientras exista un corazón dispuesto a amar, mientras un alma perdida busque esperanza, la historia seguirá viva. Porque Él vive. Y porque Él vive, todo lo demás tiene sentido.